Bienvenidos, bienvenidos. Pues nos presentan Vladimir, Recóndita y Natalia. Gracias por estar aquí. Gracias. Cedo la palabra a quien quiera. Vamos a hacerlo un poquito más informal este encuentro. Ok, ¿Ok? pues Si bueno, quieres, pues, podemos. ¿Empiezas tú, Recondita? sí, bueno, pues el, Demos. el tema de hoy es la comunicación animal y estamos hoy acompañaditos de más gente para compartir nuestras experiencias o desde nuestra percepción, como lo vemos, y desde el sentir, sobre todo, como siempre, amando mucho, mucho, mucho y desde el respeto y el amor a todo este reino que dicen que es como si fuera aparte, pero bueno, está con nosotros, entre nosotros y antes que nosotros y todo esto, Sí, que siempre, bueno, por ponerles palabras también nos perdemos a veces, pero para entenderlo, que si no, también podríamos ahí profundizar o enfatizar en algo y irnos por las bravas y no concretar, ¿no? Pero bueno. Pues eso, nos hemos reunido hoy y tan felices que estamos. Así que bueno, hola a todo el mundo y adelante, vamos a explayarnos y a desarrollar esta charla tan chula de hoy. sí, y además de comunicación animal, pues lo que surja, porque también si surge algún otro tema, pues adelante. Pues, Arquitectura sí, o... arquitectura. Sí, Por ejemplo. arquitectura. Pues Natalia también, sí. Alia, exacto. Si nos puedes comentar cómo inicias tú en esto. Em, pues a ver, yo empecé, yo no sabía que tenía la capacidad de comunicar con los animales. Lo mío fue más que nada, pues hace ya más de 10 años, por el 2010 o así, vi pues algo en internet sobre la comunicación animal y entonces yo dije, ahí va, pues ¿y por qué no, no? Y entonces yo lo que hice fue abrirme a que eso era posible, porque ya hasta entonces no había, no había comunicado nunca así con los animales, aunque luego reflexionando sí que había tenido experiencias, pero no las había clasificado como comunicación animal, sino como simplemente pues anecdóticas, ¿no? Unas anécdotas y tal. Y entonces nada, pues ahí empecé un poco a investigar, a experimentar, vi gente que daba cursos, y entonces en el primer curso que hice, pues ahí fue como muy, muy impactante para mí, porque tuve ahí pues una experiencia como muy, muy, muy potente, ¿no? Muy, muy impactante, porque pues eso, comuniqué, me acuerdo que era una yegua y de repente me empezó a contar un montón de información y cuando yo hablé con la dueña me decía que así, que era así. Me hablaba de unas zanahorias, de unas situaciones y yo decía, madre mía, ¿qué es esto? Y cuando la dueña me dijo que sí, que era así, pues la verdad me impactó mucho, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé a experimentar, también a investigar mucho eh, porque quería ver si esa experiencia que yo había tenido, ¿no? También la tenían otras personas en otras partes del mundo, ¿no? O cómo eran las experiencias que habían tenido otras personas. Entonces, en aquella época, porque ahora sí que hay muchas más comunicadoras animales y tal en España, pero en aquella época había muy poca información. Y entonces yo sí que pues estuve investigando sobre todo en comunicadoras de habla inglesa, también alemanas, francesas y tal. Y entonces sí que estuve leyendo libros de varias de ellas y entonces ahí lo que me di cuenta es que estas personas en distintas épocas, porque eran libros igual que habían escrito en los años 80 o bueno, en los 90, entonces me di cuenta que pues que ellas en sus libros contaban las mismas experiencias que yo había tenido. Y entonces dije, a ver si ellas están teniendo las mismas experiencias que estoy teniendo yo, es que esto es una capacidad que tenemos todos como especie, o sea, que tenemos como especie. Y nada, bueno, pues un poco fue
mi arranque, ¿no? Pero, pero, pero sobre todo lo que hizo en mí también la comunicación animal o el haber empezado, el haberme abierto, ¿no? A esa idea de que era posible y experimentarlo y vi que sí que era posible, a mí me cambió también pues, mi visión de la realidad, ¿no? Para mí fue así como muy impactante. Entonces, bueno, y desde entonces, pues nada, no, pues aquí sigo, no he parado, porque además nunca me he publicitado, ¿no? Como que no he estado nunca así en redes ni nada, pero siempre desde que empecé, que llevo ya eso más de 10 años, siempre me ha ido llegando gente, viniendo y viniendo, o sea, y bueno, gente, claro, para que comunique con sus animales, ¿no? Siempre he estado ahí y experimentando y bueno, y viendo también, observando mi capacidad, cómo va evolucionando, cómo va tomando forma, cómo, o sea, es que bueno, fue esa un poco mi arranque, ¿no? Que yo no sé si vosotros habéis tenido experiencias en comunicación con los animales o, Sí. o, o ¿Cuentas qué, algo? sí. Eh, al- Pues recóndita totalmente y sí, Vladimir el mundo elemental y yo pues aún no, pero estar en el proceso. Claro. Y abrirte es dejarte a que suceda. Pero lo de Vladimir, lo que contaste de los caballos cuando te castigaron, y lo digo entre comillas, para Sí. mí no fue un castigo para nada. Ah, bueno. Es fascinante. Sí, Ay. Cuéntenme algo, ¿sabes? Para las personas que nos ven, cuando, ¿sabes? Si yo deseo entablar esa comunicación con un animal, ¿qué debo tomar en cuenta? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debes tomar en cuenta? Ser tú Sí, y confiar. Para empezar, confía en lo que te llega. Anótalo todo, no juzgues. Después ya irás atando cabos como un puzzle, si es que te viene así como un batiburrillo. Pero es que es muy sencillo. Es muy sencillo, es confiar, no juzgar en el momento, anotar todo, práctica y bueno, ir confiando, primero con los cercanos, después ya más lejanos o con gente y tal, te vas abriendo a ese mundo. Pero bueno, si quieres dedicarte profesionalmente, pues sí, es muy recomendable que te formes. Es importante formarse y tener una base de conocimientos también que te preparan para salir al mundo profesionalmente. Que ojo, cada cual que haga lo que quiera, pero es lo que yo recomiendo. A ver, yo nací medium y me he comunicado con animales varias veces a lo largo de mi vida y me pasó como a Natalia. De primero era, bueno, pues una experiencia más de todas las que pasaban por casa y en mi familia, así lo que denominan paranormal, pero que es natural en todo el mundo. Pero con animales varias veces, sobre todo en la infancia, incluso nos comunicamos en la infancia seguro, pero no lo recordamos porque la mente lo capa o lo quita, mientras nos van reeducando o robotizando, adoctrinando en el cole y en casa, según las creencias que se tengan. Y muy poca gente en porcentaje como grupal humanidad, digo, muy poca gente sigue con esa capacidad abierta porque no se deja dormir, ojo. Pero sí, a mí me pasó también así esporádicamente hasta que dije, hombre, pues si etiquetamos o ponemos en grupos esto, lo otro, si catalogamos, sí, eso eran comunicaciones animales, mm, hasta que hice el curso un día y también pues me abrió un mundo nuevo y creo que a día de hoy, y lo he dicho más de una vez, em, lo que a día de hoy soy mejor persona por ellos, soy mucho más comprensiva con el todo y además me ha llenado de una sabiduría inigualable. Es qué bueno. otro es nivel lo que verdad. tengo,
otro nivel. Sí, es cierto lo que dice Recóndita. Te enriquece como persona, pero muchísimo. Yo también desde que empecé a comunicar con los animales, he aprendido, bueno, y sigo aprendiendo día a día, o sea, sobre todo eh, a cambiar muchas veces la perspectiva, ¿no? Porque yo creo que los humanos, creo que de una manera inconsciente y a veces no tan inconsciente, funcionamos un poco como si fuéramos la especie elegida, ¿no? Como si estuviéramos ahí como los guays, ¿no? De la creación. Y claro, suceden muchas cosas que cuando interpretamos cosas de los animales desde el punto de vista humano, nos perdemos una gran parte de la experiencia que se está dando. Y cuando eres capaz de ponerte eso en el enfoque del animal, que él te cuente su versión, eh, o sea, de repente te das cuenta de que te estabas perdiendo una gran parte de la realidad o de la vivencia, ¿no? Que se estaba dando. Y sí, yo como ella, o sea, como recóndita, desde que comunico con ellos, he cambiado un montón y sí, y yo creo que y soy mejor persona y más consciente y me doy cuenta de muchas más cosas. Y, y os lanzaba esa pregunta al principio, si habíais tenido alguna experiencia de comunicación animal, porque estoy convencida que sí, que las Sí, habéis tenido. Lo que es, pasa que no, que es también lo que ha comentado Recóndita, no las catalogas como comunicación animal como tal, ¿no? Porque no las catalogamos de esa manera. Pero yo estoy convencida que no sé, el 90 y no sé cuántos por ciento de la población las ha tenido, pero convencida, convencida. De hecho, muchas personas que piden una comunicación con su animal eh, te comentan cosas y le digo, pues es que eso es te estás comunicando, estás recibiendo esa información, ¿no? Luego hay como niveles, ¿no? Porque ujú. además luego es una capacidad que se va desarrollando a lo largo del tiempo, al menos ha sido mi experiencia, ¿no? Pero estoy convencida que sí que habéis tenido. Sí, estaba a punto de mencionar eso, porque cuando he tenido mascotas, pues sí, sí tienes la comunicación, porque estás ahí con esa, de que ya sabes cuando tiene hambre, cuando quiere salir, simplemente se acerca y te está diciendo, vamos a dar un paseo y tú lo percibes. Cuando uno lo ve y dice a un, a alguien que no conoce, a una mascota que no conoces que está en la calle y te acercas, es ahí cuando empieza la mente, ¿no? De decir, es un gatito y cuando tú que quieres comunicarte con él, ahí es donde uno bloquea porque piensas, pues, normalmente, ¿no? Que pues no te conoce, contactas con él y te vas, pero ahí es donde vendría bien el consejo para ver cómo pasar de ese contacto visual a una comunicación con un animalito que no sea tan cercano a tu entorno, ¿no? Un pajarito que viene, cualquier animalito, dar ese paso que no estamos acostumbrados, estamos un poco más acostumbrados al de la mascota, pero no al que nos encontramos en la calle. Ahí qué consejo o qué sienten que podríamos compartir. Bueno, yo creo que primero tu entorno, donde estás cómodamente, en calma, y bueno, que puede salir, puede surgir, claro que sí, es otro animal, aunque esté en otro entorno, en Ajá. otro espacio. Pero lo mismo, confía en lo que te llega. Lanza una pregunta o un concepto y confía en lo que te llegue. Independientemente que haya ruido alrededor o no. Es que eso normalmente es tu mente también, el reflejo de ese ruido de ¿y si me viene bien? ¿Y si me llega mal? ¿Y si me he equivocado? ¿Y si es mi ego? ¿Y si es mi mente interfiriendo? ¿Y si no sé qué? Tranquilidad, por Dios. Sí, Primero hay que elaborar eso. Primero hay que elaborar. Tú confía.
¿Que hay ruido? Bueno, pues que haya ruido, también está bien haber ruido. La cuestión es estar en calma incluso en un terremoto, parsimonia, no lentitud o ir con una pachorra, que no, que hay algo que hacer, evidentemente, pero con calma. Es decir, Claro. conócete también en ese entorno, Mm. investígalo, o sea, Ahora, descúbrete ahí también, así que perfecto. ahora en el árbol de del jardín de aquí de mi casa, llegó Mm. una paloma y ahí hizo su nido. Ahí va. Entonces, debes, no diario, pero sí de vez en cuando salgo a saludarla. Muy bien. La cuestión es crear contacto. Aunque al principio hay gente que hasta le da vergüenza, y si me ven, y si me oyen, ¿qué más da? Que todavía no te oigan. ¿A ti qué más te da que te estén juzgando la vecina en plan ahí con la mano en el codo, yo? Y a mí, pero si no por eso va a hacerlo con otra cosa, cuando te vea haciendo otra cosa. Es que quien es así va a ser así siempre. Y cuando no sea una cosa que le guste, será otra que no. Y si no es contigo, es con el de al lado. O sea, a tu ritmo, a tu rollo y cada uno con su historia. Y ya está. Saluda, aunque sea con el corazón. Otras veces, bueno, puedes emanar el sonido, aunque el lenguaje universal es el lenguaje del corazón. Hay gente que es directamente telepatía, yo es más de a nivel el ser, contacto, ser, pero también ejerce la telepatía a nivel así cotidiano, en plan rapidito. La telepatía son mensajes de ponme agua o, o que quiero salir ya, que se está haciendo la hora. O te miran y ciertas miradas dices, me estás enviando algo y lo sabes, lo comprendes. Y en un momento dado te giras y te envía una imagen, una sensación, una palabra que te viene a ti como palabra, dices, ah, es verdad, yo qué sé, tengo que cambiarte la arena, que ayer no me acordé, por poner un ejemplo. Aunque, bueno, eso estoy súper pendiente en mi casa, pero alguna vez se te puede pasar, sí. Y, y cositas así, a nivel rápido sí que es telepatía, pero practicarlo también con gente que te lo puedes demostrar. Es decir, voy a poner, yo lo hacía con mi hermano, era súper divertido. Como estábamos tan unidos, cuando estás muy unida a una persona, tienes telepatía sí o sí, y eso lo habréis comprobado y os habrá pasado un montón de veces. De ir a comprar algo y decir, me he olvidado de apuntar esto a la lista y a lo mejor luego vuelve con eso que habías pedido al universo, de mente a mente. O, o cualquier cosa que estáis pensando y el otro acaba la frase o dice, ay, estaba pensando lo mismo. Eso es conexión telepática. Es conexión telepática. Y con mi hermano era muy divertido porque llegó un punto que nos daba mucha risa. Nos mirábamos y llorando y todo de la risa. Solo de mirarnos y saber qué estábamos pensando. Y decir, vamos a comprobarlo fehacientemente y materialmente, es decir, físicamente. Voy a apuntar en un papel el símbolo, algo sencillo, triángulo, cuadrado, círculo o la X, ¿vale? Y anotábamos uno y nos quedábamos así y decías, vale, ¿qué he escrito? Y enviabas la imagen. Y a lo mejor no te daba ni tiempo a enviarla. Cuanta más conexión haya, más rápida va a ser la información, porque la velocidad de la mente es, bueno, puede llegar a niveles alucinantes de velocidad de la luz. Ujú. y, y en mi caso era, mira, sí, y después lo hacía él, y yo lo adivinaba, mira, sí, y nos lo íbamos confirmando con el papel, o sea, una figura sencilla y visual. ¿Que se practica? Se llega a más, estés donde estés, porque es que es mental, y con cosas pues más contundentes y con más información. O bueno, esto es un ejemplo para hacerlo con gente, para Mm. confirmártelo, para vértelo, Mm. pero así con todo, con todo. Mm. La cuestión es Sí, confiar. sí, como dice Recóndita, em, por ejemplo, con la paloma que ha llegado ahí a tu árbol, ¿no? Sí que pues podrías eso, conectar con ella, eh, y ver qué te llega, qué es lo primero que te llega, ¿no? Conectas
pues como tú sientas, ¿no? Que puedes conectar o, eh, pues no sé, hay gente que hace una respiración o se pone en estado de meditación, conectas con ella y a ver qué información tiene para ti o si tiene algo para ti y qué es lo primero que te llega. Lo primero que te llegue, da igual eso como dice ella, puede ser una imagen, una sensación o unas palabras, lo que sea. Y bueno, a ver qué te está contando a través de eso, ¿no? Yo les Eh, contaré. y luego, sobre todo, no hay que rechazar nada, por muy absurdo que te parezca. Porque a mí sí que eran cosas que yo me acuerdo al principio, ¿no? Cuando empezaba así a practicar y tal, y sí que a veces llegaban cosas súper absurdas, ¿no? Decía, o sea, esto no puede ser, ¿cómo va a ser esto? Y luego eso porque luego lo que hay que hacer es ir con la persona que conoce el animal y le preguntas, ¿no? ¿Esto es así o qué ha pasado o por qué me llega esta información? Y siempre tiene un sentido ahí. O sea, si lo puedes contrastar con otra persona, porque el animal es de otra persona y te puede dar esa información, bien, si te llega lo que sea que te llegue, seguro que va a ser algo que será revelador, seguro que sí, para ti, Puedes decir, seguro que sí. es que el vasito rojo ese, ay, ya no me gusta. Y uno dice, pues qué vasito rojo y qué, pero uno dice, ¿qué sentido tiene algo así, no? Pero vas con la persona y te dice, sí, hay un vasito Sí, tal, tal, tal. sí, 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 Y lo ahí, que pasa que me imagino que al principio habrá que hacer un trabajo con uno mismo, ¿no? Siempre, Porque con todo. si yo me paro en la ventana y le doy los buenos días a la palomita y siento que me contesta, lo primero que voy a pensar es, estoy enloqueciendo. Bueno, ¿Eh? Sí, afortunadamente ya no se da o, tanto esa sí, expresión, pero sí. sí. ¿O qué va a decir el vecino que está en el balcón al lado si me ve todas las mañanas asomado en el balcón hablando con la palomita? ¿No? Pues lo Entonces me que yo imagino digo, que de hola, buenos sí, sí, días. sí, igual él habla con su perro y con su gato todos los días, diciendo, no, mira este, que habla con la paloma. sí, También, sí. también, nunca sabemos qué guarda otra persona que esté ahí mirando. Ay, bueno, que no se Sí, olvidó pues, la pregunta. ¿Cuáles fueron de las primeras que ha dicho Natalia? Experiencias que tuvimos, aunque no fuéramos conscientes, y después hicimos conciencia. ¿Tienes alguna ya, Vladimir? No, ya voy a ver. ¿cuál? Mira, yo que recuerde, tendría unos 4 o 5 años y estaba acuclillada mirando hormigas. No tengo conciencia de haber recibido una comunicación, pero sí la sensación fehaciente, súper fuerte, de que yo estaba hablando con ellas, pero no solo enviando, sino recibiendo también. No siempre lo recuerdas todo muy, muy fuerte, sobre todo cuando eres tan chiquitina. Y otra con pajaritos, pero donde sí que recuerdo que fue comunicación de dar-recibir consciente desde la mente humana, digo, porque ellos son conscientes todo el rato. Mm, Fue después del incendio, que lo he contado en algún momento, después de sobrevivir al incendio con una halcona. La vi creyendo que, bueno, con los dramitas del ego, como somos seres humanos, en plan, ay, pobre tierra, ay, cuánto tardará en rebrotar, ay, los animalitos que ahora los que hayan sobrevivido no tendrán comida, etcétera, etcétera, todas estas tonterías humanas mentales que, bueno, en cierto modo sí, son preguntas que te puedes hacer. Pero en ese mismo instante pasó una halcona por encima de mi cabeza y claro, en un silencio tan sepulcral como era aquel, sepulcral, ¿eh? Alucinante, el silencio de la muerte en tantos, tantos kilómetros. Yo oí el vuelo muy cerca de mi cabeza y vi que tenía entre las patitas como una cola.
pues sería una serpiente, una culebrilla o una rata, bueno, algo, una cola. Y dije, ostras, bueno, yo pensé, ostras, que sí, sí que hay animales y encima sí que encuentran comida, sí que encuentran alimento. Bueno, ya va esto a ir más rápido de lo que yo me pensaba que podría ir. Y en mi corazoncito escuché una voz que me vibró el torso, las costillas, todo. Si nosotros podemos, tú también. Y era una voz femenina. Me llegó ahí en ese momento que creí que era un guía o un espíritu del entorno, del bosque. Creía que era un guía. Eso sí, los días me convencí como para darle más forma, más fuerza, ¿no? Para tener la información integrada, digo, "Ah, habrá sido un guía". Y